para sí. comenzar a hablar un poco de alcoholismo y de esta problemática, ¿no? En sí, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a Bueno, este tema? la Organización Mundial de la Salud habla de infinidad de factores de riesgo, no voy a leer, señala 10 factores de riesgo, ¿no es cierto?, que llevan a... en el mundo se produce más o menos unos 56 millones de muertes por año, en el cual el alcoholismo tiene bastante importancia, y no voy a mencionar las demás, ¿no es cierto?, la falta de agua potable, las prácticas sexuales peligrosas, la insuficiencia de peso, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, los accidentes de tránsito, sino que dice que el alcohol es responsable de 2 millones de muertes y también es responsable o coadyuva al 30% de cánceres de esófago, de hígado, lógicamente, pues si uno tiene una hepatitis alcohólica va a una cirrosis, indudablemente, aparte de la cirrosis, de homicidio, y en el mundo el 30% de los accidentes de tránsito en el mundo Sí. es responsable del alcohol. En la Argentina es mucho más, el 50%. Ajá. Así que eso es más o menos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y por lo que usted refería, bueno, en nuestro país tiene sus Y bueno, características, sus mire, particularidades. claro, hablar del alcohol es hablar de no solo de una enfermedad, sino de un profundo drama personal, social, familiar, ¿no es cierto? Yo digo siempre el alcoholismo es como un micro suicidio, uno se va suicidando lentamente y es un micro suicidio, porque quien rodea al alcohólico lo afecta de tal manera que produce una disfunción familiar, incluso con la sociedad, ¿no? Y lógicamente es un problema muy importante. Fíjese que, como le decía, tenemos más o menos aproximadamente unos 3, después vamos a ver cómo se clasifican las personas referidas a la ingesta de alcohol, pero unos 3 millones de personas que están afectadas por esta enfermedad, ¿no es cierto? Se consume más o menos unos 80 litros por persona y por año. Indudablemente estamos en el cuarto, quinto lugar en el mundo en la ingesta alcohólica, ¿no es cierto? En los hospitales psiquiátricos el alcoholismo es el responsable en el 30% de las internaciones. Ajá. Y como le decía, el 50% de los accidentes de tránsito. Así que esto va señalando una estadística importante que nos debe alertar en la prevención de esta enfermedad y en la promoción de la salud, ¿no es cierto? Hay que ver que, fíjese que después vamos a 60 gramos de alcohol, que es medio litro de vino, ya empieza a afectar la parte hepática, ¿no? Y no hay enfermedades no hay órganos que el alcoholismo no lo afecte, ¿no? Ajá. Y hay que decir que, digamos, no tiene clases sociales esta problemática, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos días se ve a políticos, empresarios el otro día que paran, claro, alcoholizados, un ¿no? nombre importante de Cambiemos, alcoholizados, y es responsable, es realmente... No porque sea de Cambiemos, no, digo, por humano, eso, ¿no? atraviesa, es una problemática que atraviesa a todos los niveles económicos, culturales, de todo tipo, ¿no? Y demás, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué lleva a una persona a ser alcohólica? Y bueno, usted sabe que siempre algo genético hay, ¿no es cierto? Se está investigando y se sabe muchas cosas. No quiero extenderme demasiado en esta temática. ¿Usted quiere también que hablemos hoy de alcoholismo juvenil? Y lo podríamos dejar para la próxima, así no mezclamos, hacemos la introducción hoy. ¿Cómo no? Yo le decía que hay una causa, hay una cierta predisposición, hay, hay personalidades, ¿no es cierto?, que tienen cierta inestabilidad afectiva y que lógicamente encuentran en el alcohol un cierto relajamiento, desatención, desangustia, ¿no es cierto? También hay factores psicosociales en esta enfermedad,
incluso familiares, una madre sobreprotectora, ¿no es cierto?, frustrante, también obra como factor en esta problemática, cuya causa no es como hablar de una tuberculosis que decimos, bueno, el bacilo de Koch y la disminución de la defensa produjeron esta enfermedad. Aquí es mucho más complejo. Siempre toda enfermedad es multifactorial, y acá también es multifactorial. Incluso el alcoholismo, el alcohol en la mujer embarazada es terrible porque produce el síndrome fetal, ¿no es cierto?, donde el chico puede nacer con malformaciones, etcétera. Pero siguiendo con esta problemática, ¿no es cierto?, a veces por imitación, a veces personalidades importantes de la vida. Creo que Guaraní, o no me acuerdo quién, tocaba la guitarra con un vasito de vino al costado, ¿no es cierto? La misma sociedad, a veces permisiva, los mismos padres que facilitan, ¿cómo se llama eso?, la previa, sí. Se reúnen en casas, a veces se van de la casa los padres para que se reúnan los chicos y puedan realizar, puedan llevar a cabo esto previo al boliche, ¿no es cierto? O he visto a nenes muy chiquitos que decirle, tomá, séte claro, hombre, ¿no? Claro, séte hombre, sí. y darle. Todo eso va, y en una sociedad donde hoy escasean los valores, no tiene sentido la vida, donde las personas están más aferradas a las cosas, al ente, como decía Heidegger, y no al ser. Indudablemente toda esta problemática va progresando enormemente, ¿no? Ahora, doctora, hay distintas maneras de tomar alcohol, Bueno, distintas claro, formas. bueno, es lo que habíamos dicho. Usted tiene el astemio, el que no toma. Claro. Después tiene el bebedor moderado, que es el que hace uso, el que bebe menos de 100 gramos diarios, que ese más o menos... Mire, 100 gramos de alcohol, acá lo damos, es igual a una botella de vino, ¿no es cierto? Que es igual a 100 gramos de alcohol, igual a 2 cervezas, e igual a 4 medidas de whisky, para que usted nos entendamos. Bebe menos de 100 gramos por día. Esa persona, por ejemplo, no podría manejar. No, pues si después pasa de 0,5 gramos por litro, después vemos, ¿no es cierto? Pero no puede manejar. Algunos incluso exigen 0 de alcoholemia. Cuando son claro, porque 0,5 también produce ciertos... Después lo vamos a ver, si quiere. Después está el bebedor excesivo, ya tiene más de una botella de vino, ¿no es cierto? El que hace abuso. El anterior era uso, este hace abuso. Y después está el alcoholista propiamente dicho, que tiene una dependencia, Ya acá no interesa tanto la cantidad de alcohol que toma, sino la dependencia que tiene, ¿no? Estamos hablando, como usted dice, de una droga dependencia. Estamos hablando de una droga de dependencia, consumir... porque el alcohol tiene varias sustancias, pero entre otras el etanol, que es una sustancia que introducida en el organismo, ¿no es cierto?, produce diversas reacciones. Y cuando hablamos de droga dependencia, acuérdese que hablamos de tolerancia, dependencia, la parte compulsiva y el síndrome de abstinencia. Y esto tiene todas las características, ¿no? Es una droga dependencia, ¿no? Una droga legal, como una droga legal, ¿no? ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Sí, y con esto entonces ya podemos ir definiendo qué es el alcoholismo, ¿no es cierto? Y es un trastorno crónico de la conducta, ¿no es cierto?, que está caracterizado por una dependencia hacia el alcohol, que se expresa a través de 2 síntomas. Primero, ¿no es cierto?, la incapacidad de detener la ingesta de alcohol cuando uno la inicia. Es decir, yo me levanto, no voy a tomar una copita, no, y empezó con esa copita y no para hasta emborracharse o a tener distintas alteraciones. Y tiene la otra característica, lo otro sí, es incapaz de abstenerse de beber alcohol. Es decir, yo no voy a tomar hoy, pero no puede hacer. Así que no puede detenerla y no puede abstenerse una vez iniciada la ingesta, ¿no? Digamos, y si no tiene ese consumo, empieza a sentir distintas... Y después empieza a tener el síndrome de abstinencia, claro. Por eso es una droga dependencia. Después vamos a hablar, no sé si hoy no va a haber tiempo, pero puede dar el síndrome de abstinencia o a las 72 horas tener lo que se llama un delirium tremens, ¿no? Ajá. Doctor, ¿y hay ya algunas conductas que permiten anticipar de alguna manera, detectar que estamos alguien que puede adquirir
esta enfermedad y por ende puede prevenir lo que va a ocurrir. Muy buena esa pregunta, muy buena. Mire, hay 12 preguntas, yo le voy a decir algunas porque el tiempo a veces apremia en la radio y uno puede extenderse demasiado. Bueno, le voy a decir algunas para que nosotros prestemos atención. El oyente, que todos tenemos a veces algún familiar o algún amigo, una amistad que puede estar pasando por ese trance. Y hay que comprenderlo, amarlo, ¿no es cierto?, en cierta manera, ayudarlo. Después vemos. Primero, si ha tratado alguna vez de no beber por una semana o más sin haberlo logrado. En segundo lugar, por ejemplo, si le molestan los consejos de otras personas que han tratado de convencerlo de que deje de beber. Se siente molesto, ¿no es cierto? Si ha bebido alguna vez por la mañana durante el último año, ojo, ¿no es cierto? Si envidia usted a las personas que pueden beber sin que esto les ocasione dificultades. Si ha empeorado progresivamente su problema con la bebida durante el último año. Si ha ocasionado su modalidad de beber problema en el hogar. Acuérdense que dijimos que es un hondo, no es solamente una enfermedad, sino un drama personal, familiar y social. Y si en reuniones sociales donde la bebida es controlada, usted trata de conseguir algún trago extra. Si ha faltado a su trabajo durante el último año a causa de la bebida, ¿no es cierto? Y si ha tenido alguna vez lagunas mentales, pues vamos a ver, lagunas mentales a causa de la bebida, ¿no? Esos son, si usted tiene alguna de estas, preste atención, porque puede llegar a ser enfermo alcohólico, ¿no? Bien, y cuando ya llegamos ahí a tener la enfermedad, ¿en qué momento, no? Claro, se llega. No se llega de un momento a otro. Primero, es un camino. Es un camino. Claro. Hay una fase oculta, ¿no es cierto?, donde usted sabe que el acceso acá es más fácil obtener una botella de vino o de alcohol que de leche, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, donde el beber, donde el acceso a la bebida es fácil, la persona que a lo mejor cree ficticiamente esa angustia, esa ansiedad o esa inhibición que tienen los chicos, después vamos a ver, ¿no es cierto?, para salir a bailar con una chica, etcétera, esa inhibición la sortean con un poco de alcohol. Entonces es una fase oculta que puede ir progresando cada mes y usted va diríamos así, resuelve la problemática, por ahí no pasa a mayores. Después tiene la fase, vamos a ir un poco rápido, sintomática, donde la persona ya, diríamos así, la persona por ahí ya tiene algunas embriaguez y empieza a sentir un primer síntoma, se olvida de esas lagunas mentales, se olvida de lo que había tenido, después tiene una fase compulsiva, que era típica de la dependencia, y por último viene la fase crónica, ¿no es cierto?, donde ya no interesa la cantidad de bebidas, sino que, como ahí está la expresión, se emborracha con solo pisar un corcho. Y ahí vienen todas las enfermedades. No hay órgano del organismo que no afecte el alcohol, como dije. El hígado con la hepatitis alcohólica, el hígado graso, la cirrosis, el cáncer hepático, la demencia de Korsakoff, síndrome de Wernicke, demencia, polineuritis. Yo he tenido pacientes con no poder caminar porque le inflaman todos los nervios, se lo destruye. Todos los nervios, todo el cablerío, para que nos entendamos, y lo he visto en silla de rueda, gastritis, problemas cardiológicos. Me acuerdo siempre de una persona muy apreciada, trabajaba en el correo, hizo una insuficiencia cardíaca, porque ¿sabe qué pasa? A veces, como el alcohol provee de caloría, pero son calorías vacías, sin nutrientes. A veces es muy importante cómo se ingiere el alcohol con el estómago vacío, si a su vez se agrega una carencia alimenticia. Todas estas enfermedades se manifiestan más precozmente, ¿no? Muy bien, sí. Doctor, y bueno, ¿cuál es el pronóstico, no? Y bueno, el pronóstico es un pronóstico reservado. Imagínense que depende de la etapa evolutiva. Si uno ya tiene una cirrosis o tiene una psicosis, una demencia,
podemos hacer muy poco. Depende de la etapa evolutiva, depende también de la personalidad previa. Por eso siempre el enfoque, después vamos a ver, es biológico, psicológico y grupal, ¿no es cierto? Entonces, si la persona bebía porque estaba deprimido, porque tenía situaciones frustrantes, angustiantes, y consigue solucionar eso, es probable que por ahí pueda retroceder en el camino en el cual ese camino que había empezado a recorrer. Y después depende también de la disposición de la sociedad, de la familia, a ayudar a esta persona, que hay que comprenderla, hay que ayudarle, hay que marcarle un camino mejor del que está llevando a cabo, ¿no? Así que entonces, de la etapa evolutiva, de la personalidad, diríamos así, de la persona previa y de la disposición del medio que lo rodea para ayudarlo a esta persona, ¿no? Sí, el rol importante de la familia. De la familia, lógicamente. No me quiero extender demasiado, seguro. Vemos después. Bueno, doctor, si le parece bien, vamos como cerrando el tema, el ¿no? 50% de los alcohólicos pueden recuperarse. Es decir, si empiezan un tratamiento, como le digo, biológico, de desintoxicación, psicológico, grupal, individual, también hay una recuperación. 50% recidiva. ¿Qué pasa? ¿Se acuerda cuando hablamos del alcohol, de las drogas dependientes? Cuando vuelven al grupo, a veces al grupo de amistades que están transitando ese mismo camino, por ahí lo incitan nuevamente. Ya después vamos a ver. Yo creo que esta es una problemática, ¿no es cierto?, que es una enfermedad. Y esto le tiene que llegar a todos, ¿no es cierto? A médicos, a psicólogos, visitadores sociales, empleadores, fuerzas de seguridad, autoridades, porque a veces entra a lo mejor un alcohólico protagoniza un hecho de violencia, está siempre muy presente el alcoholismo. Entonces a lo mejor se lo lleva, se lo detiene por algún hecho de violencia que tiene, el otro día andate a tu casa. Cuando la verdad vos tendrías que seguir, haber ahí una vigilancia, arbitradores sociales, que hay tanto, y entonces, y las mismas autoridades, bueno, tratar de recuperarlo, de reencauzarlo en una calidad de vida, en un sentido a la existencia humana, ¿no? Uh-huh. Así que eso me parece que es muy importante. Creo que después nos vamos no quiere que hablemos ahora del alcoholismo juvenil, no. En la próxima semana vamos a ir hablando nuevamente del tema y... Bueno, cómo no, nos extendemos un poquito más en toda esta problemática, es muy importante. Acordémonos, ¿no?, que hay 3 millones de argentinos que padecen esta enfermedad. Bien.